Ya, listos. Probamos eso. No quiere acá. Virginia, ¿está tu agua que yo me la estoy reciclando? Sí. La agarré y me la tomé. Ay, madre. Estoy sana, Agarra- hermano, estoy sana. Agarra aquella. Ya nos vacunamos, ¿verdad? Sí, ya. Yo no lo agarré. Yo creo que era el pastor. Yo dejé de reciclar agua, hermano, porque a veces no, ella no se puede reciclar agua. Ah, pero hermana, la hermana se vacunó, yo también, así no puede. Allá está una nuevecita, mamita, puedes coger. Ok, estamos, Dios bendiga a los hermanos que están aquí y que nos están viendo también, ¿verdad? Amén. Por las redes sociales, hermano. Por Facebook, porque es la única red. Bueno, sí, tenemos otra página, pero no sé si. Oh, YouTube, ¿verdad que sí? También. Que ese sí. Entonces, sea que lo vean hoy, mañana, pasado, yo siempre digo, cuando lo vea, que sea de bendición. Aleluya. Aquí estamos hablando del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Aleluya. El cristiano tiene que gozarse, reírse, ¿verdad? Y ser único, hermano, ser único. No escondernos detrás de un velo de religiosidad, porque eso a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros seamos únicos y transparentes, Sí, amén. con gozo en el Señor, hermano, con la vida que el Espíritu Santo da. Gloria a Dios. Seguimos con nuestra lección de la semana pasada, un buen obrero del Señor. ¿Verdad? Los hermanos que siguen el expositor bíblico, está en el estudio bíblico número 19. Ahí nos detuvimos porque, si no mal recuerdo, la semana pasada nos detuvimos hablando acerca de las viudas, ¿verdad que sí? Me parece que fue. Ahí estuvimos hablando de las viudas que tenían hijos, que las podían mantener, ¿verdad? Que no es agradable al Señor que las viudas que tienen hijos se laven las manos y las dejen, ¿verdad, hermano? Ni al servicio público, ni a las ayudas públicas, ni cosas por el estilo, ni a la iglesia. Si hay una viuda que es viuda en verdad, que es sierva, que es dedicada al Señor, que no tiene familia, hermano, que no tiene familia, que se haga cargo de ella, es la responsabilidad de la iglesia velar y cuidarla, ¿verdad que sí? Porque Pablo dice, viudas, las que verdaderamente son, y decíamos la semana pasada, de aquellas que se proclaman viudas y tienen al viejo en otro lado. Esas no van. Esas no van en la lista, Dios. Pero Pablo dijo las que son viudas y son mujeres honestas. Como aquella, ¿verdad? Como Ana en el templo, 86 años. 86 años de viudez, ¿era verdad que dijo? 86 años de viudez. 84. Uy, que aguante. 84. A ver, 84 años, yo no me acuerdo muy bien cuántos años eran ellos, pero un tropelaje. Se quedó viuda muy joven y toda su vida la dedicó al servicio del Señor. Y era una mujer honesta, entregada, y como era una mujer honesta y su servicio para Dios era de todo corazón, Dios le dio un privilegio grande de por sus ojos mirar al Mesías prometido, ¿no? Entonces el Señor hace cosas maravillosas. Amén. Hablamos de aquella viuda y nos quedamos pendientes, a ver si nos da tiempo hablar a vuelo de pájaro así, de las viudas que son jóvenes. Porque Pablo también dio instrucciones de las viudas que son jóvenes. Así que atentos, no dejen las viudas jóvenes. A saber. Dice, las viudas más jóvenes no admitas. Porque en la lista de las viudas, ¿verdad? Porque impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. No es que Pablo no está diciendo que las viudas jóvenes no se casen y que es pecado que las viudas jóvenes se casen. No está diciendo eso. O sea, las viudas más adelante da instrucciones que él quiere que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos y cuiden a sus esposos y sus hogares. No es eso, sino que lo que él quiere evitar, que las viudas jóvenes sean impulsadas por sus deseos y cometan pecado en la casa del Señor. ¿Estamos claros? Eso es lo que él está impidiendo. Pero si es viuda, es joven, y si es viuda y es mayor y también quiere casarse, yo no veo ningún impedimento, hermano, que lo haga, porque ya, ¿verdad? Igual que el viudo, es viudo, tiene que esperar primero que se muera la vieja, no que vaya a buscar ya mirando el otro, no. Igual que viudo o viuda, se aplica, ¿verdad? Un segundo matrimonio es permitido, la casa del Señor es permitido. ¿Por qué? Porque ya está liberado del compromiso. Hasta que la muerte nos separe, dice la Escritura. ¿Verdad? No vamos a hablar acerca del divorcio porque eso no es un tema que nos compete ahorita en esta lección. Estamos hablando de la viudez. Dice entonces,
incurriendo en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, santo. Las viudas jóvenes, ¿qué quiere decir ociosa? Ociosidad. Vagencia, que no tienen nada que hacer. Las viudas jóvenes a veces cuando quebrantan la fe en Cristo, cuando se apartan del servicio al Señor, comienzan a que aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosa, válgame, pero qué tremenda, dice la Biblia, no lo digo yo, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¡Wow! Que la viuda joven que se aparta del Señor, le aburre la vida y comienza a chismear y a entremeterse en lo que no le importa y a decir cosas que no convienen, sí, hablando lo que no debieran. No todas, hago la salvedad, pero en la mayoría. Es que no tiene que ser viuda ni tiene que ser viudo. Cuando el hombre de Dios se convierte en un hombre ocioso y quebranta su fe y se aleja de la santidad y la fe del Señor, comete estos errores, sea mujer, sea hombre, sea joven, sea viejo. Comete estos errores, comienza de chismoso en chismoso, entremeterse en lo que no le importa y a empezar a hablar cosas que ni las vio, que las oyó, que fueron rumores, pero que las esparce como si fueran verdaderos. Uy, peligro eso en la casa del Señor. ¿Verdad que sí, mi hermana? Sí, peligro en la casa del Señor. Peligro. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes, y yo digo los viudos jóvenes, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, para que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, para que no le den al adversario una ocasión de ¿qué? De murmuración, de hablar palabras en contra, claro, de la iglesia y del evangelio. Porque entonces nos dicen la viuda esta, lo primero que dice ella, y eso que es cristiana, de aquella iglesia que ella misma anda llevando y trayendo. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Con esta parte, con esto terminamos entonces, ¿verdad? Esta división de acerca del mantenimiento de las viudas. Estamos hablando de fortalecer la armonía en la iglesia, que requiere discernimiento y sabiduría del líder, y que siempre la iglesia, para que pueda funcionar bien, ha tenido necesidad de formas, métodos y estilos de vida para facilitar su buena marcha y asegurar el libre ejercicio ministerial en su favor, a efecto de que la iglesia cumpla su misión evangelística. Hay diferencias de personalidades entre los miembros y estamos hablando en esta lección, continuamos hablando acerca de la necesidad del discernimiento y la sabiduría por causa de distintas culturas y temperamentos. Y eso ya nosotros lo discutimos la semana pasada. Terminamos en el trato de los jóvenes, terminamos, ¿verdad?, de hablar del consejo hacia los padres, hacia los ancianos en edad, cómo el ministro joven o el pastor joven debe tratar a sus hermanos en Cristo, ancianos, ancianas, jóvenes y doncellas en la casa del Señor, con mucho tacto, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha honorabilidad, ¿verdad que sí? Con amabilidad, tratándonos como una familia, porque eso es lo que está dando la idea de que somos un cuerpo, somos una familia, y en el trato familiar así también tenemos que tratarnos en la iglesia. Ahora, lo que vamos a hablar es hoy acerca de los diversos ministerios en la iglesia, y vamos a tratar dos puntos importantes. Primero, la remuneración justa y digna que se le debe a los obreros que hacen un trabajo excelente en la casa del Señor. Número dos, la disciplina y la forma la forma de nosotros, no puede decir implantar, no me gusta esa palabra implantar de disciplina, la forma de impartir disciplina cuando un obrero en la casa del Señor comete pecado. No, vamos a hablar acerca de las murmuraciones
¿Y cómo vamos a tratar con las murmuraciones? Pero realmente, ¿cómo vamos a tratar eso, hermana? Con la disciplina. Porque aunque sea obrero del Señor, comete pecado en la casa del Señor, hay que disciplinarlo. Y aunque no sea obrero también, en la iglesia del Señor tiene que haber disciplina, hermano. Nosotros no podemos darnos el lujo de permitir que dentro de la casa del Señor se mueva el pecado y nosotros hacernos los ciegos y dejar que el pecado acampe por su respeto sin tomar una acción. Porque eso es perjudicial dentro de la casa del Señor. Una, porque los demás miran y lo hacen. Otra, porque nos estamos ganando ¿qué? La disciplina del cielo. Y cuando nosotros los hombres no imponemos la disciplina que Dios demanda en su palabra, Dios lo hace. Y aquí lleva a todo el mundo por pareo. Porque es así. Es así, hermano. Aunque no esté directamente yo siendo disciplinada como parte del cuerpo de Cristo, yo sufro la disciplina. ¿Se acuerdan cuando? Exacto, no dejen que hable, no. Ella está opinando porque ustedes ninguno opinan, ella se opina. Yo no la entiendo, pero ella está opinando. ¿Verdad? Sufrimos las consecuencias porque, ejemplo, tenemos en la Escritura, cuando María, por causa de la murmuración, sembró pecado dentro del campamento, Dios la castigó, pero detuvo todo. La gente no pudo avanzar, la gente no pudo caminar, la gente no pudo acercarse a la tierra prometida, o sea, acercarse un poco más a la tierra, porque por causa de María. Porque Dios dijo, María está en disciplina, la voy a llenar de lepra, la voy a dejar que la lepra la venga sobre ella. Pero todo el mundo, el campamento va a estar quieto. Nadie se va a mover hasta que ella primero no se arrepienta, segundo reciba la sanidad. Es lo importante de la disciplina. El ejercicio de la disciplina trae resultados saludables si nosotros como líderes sabemos imponerla. Espero que nos dé tiempo para eso. Estamos hasta ahí. Diversos ministerios en la iglesia. El crecimiento integral. ¿Qué quiere decir la palabra integral? Junto. Completo, todo completo, junto. El completo. El crecimiento completo, integral de la iglesia depende de la predicación del evangelio y de la enseñanza. Esas fueron las dos cosas que Jesús nos dejó a nosotros para que el evangelio avanzara. La predicación, ir y predicar este evangelio a toda criatura. La segunda, que hacer discípulos, y para ser discípulos hay que enseñar la palabra del Señor. O sea que esa es la fuerza motriz para el crecimiento de la iglesia, la predicación del evangelio y la enseñanza. No es la música, no son los conciertos, ¿me oyó? Ni la música, ni los conciertos, ni los buenos grupos, ni el buen equipo, ni el templo, ni las luces, ni el humo, ni nada de eso dentro de la casa del Señor. Lo que es indispensable para el crecimiento y desarrollo de la iglesia es la predicación del evangelio y la enseñanza. La predicación porque ganamos almas para Cristo. La enseñanza porque hacemos discípulos, y al hacer un discípulo la iglesia se fortalece. O sea, nosotros no podemos reprender las obras de las tinieblas con un coro. Puede que de 1000 una y de 100 ninguna, vamos a decir, que el Señor a través de una alabanza de corazón rompa cadenas, pero no es con la música que se rompe, es que como podemos hacerle frente al pecado con el conocimiento de esta palabra. Esta palabra es la que a nosotros nos da vida, la que nos alimenta, la que nos da fuerza. Es el estudio. Yo no sé por qué la gente le tiene tanto, ¿cómo es? No repudio, no me decir repudio, hermano, pero tanto miedo o tanta indiferencia al estudio de la palabra, si ella es la que nos enseña a nosotros a cómo hacerle frente al diablo. Entonces el enemigo nos da una pela para acá y para allá y nos atrapa del pelo y nos arrastra. Ay, ¿cómo lo voy a ver? Oh, pues aquí está la respuesta con esta palabra. Esta es la espada del Espíritu. Esto es lo que nos alimenta a nosotros y nos fortalece. Esta palabra, hermano. La música es buena, la música nos eleva a la adoración, la música nos eleva a la alabanza al Señor. Podemos recibir liberación en la alabanza. Yo no voy a decir que no. Sí, porque la música que alegra el alma, lo que alimenta el espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Yo? La música no alimenta mi espíritu. La música alegra el alma. El alma. Asiento de mis emociones. Asiento de mis pensamientos. Asiento de mi razonamiento.
Pero lo que me va a elevar a mí, lo que me va a fortalecer en el espíritu, es esta palabra que Dios dio a través de su Espíritu Santo. Alimento, no dice la Biblia, la espada del espíritu es que la palabra. Si fuera la música o fuera un coro, ahí lo decía, la música es la espada del espíritu, pero no es la música, es esta palabra. Jesús, cuando tuvo que enfrentar al diablo, no cantó, te echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Verdad que no? El Señor no cantó eso. El Señor te dijo, escrito está. La palabra dice, si hubiera sido un cántico, el Señor se hubiera puesto a cantar alabanza. Y no fue así. No fue así. Lo reprendió con qué? Escrito. Y el diablo sabio le decía que, pero es que escrito está también. Hoy sabía, palabra, voy a reprenderte. Escrito está, solo al Señor adorará, a tu Dios solamente servirá. Y se alejaba por un ¿qué? Por un tiempo. Sí es cierto que la música nos alegra, pero sepamos diferenciar. Me alegra el alma, mis emociones, mi gozo. Yo puedo estar triste y escucho una alabanza y la alabanza me da alegría. Y como me da alegría, soy libertada de esa aflicción y que inmediatamente me conecto con el Espíritu. ¿Vio? Pero no es porque realmente no. La alabanza es para el alma. La palabra de Dios alimenta el espíritu. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Oh. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. El crecimiento integral de la iglesia depende de la predicación del evangelio. Y otra cosa, si el Señor hubiera dicho, ¿verdad? Va a ir por todo el mundo, predica el evangelio y cántele el coro a todo el mundo. Cante música para que todo el mundo venga. Hagan discípulos, enseñen a los discípulos para que fortalezca la iglesia y crezca. Por lo tanto, es importante considerar una remuneración justa y digna como compensación a los obreros por un trabajo de excelencia. Vamos en esta segunda parte de la lección a hablar que es necesario, lo que dice la Escritura, que el obrero es digno de su salario. Es digno de su salario. La actitud de un obrero enviado, ¿quién la tiene? Lucas, capítulo 10, de 1 al 11. Vamos a leer ligerito, a ver, Lucas. Misión de los 70. Ajá. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa con miedo, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, sea acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ok, entonces lo que el Señor nos está hablando en su palabra fue la misión que Él le dio a los obreros, ¿verdad? Primero a los 70 que Él comisionó, a otros 70, quiere decir que ya había enviado 70 primero, a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante del Señor
a otras ciudades por donde él tenía que pasar. Y le dio las instrucciones de lo que ellos tenían que hacer cuando llegaran a ese lugar. Era la actitud del obrero enviado o comisionado, y esa debe ser la actitud de nosotros cuando Dios nos envía a un sitio. ¿Qué era lo que decía? Le daba las instrucciones, los estoy enviando como corderos en medio de lobos, para que estén listos y sepan con qué se van a enfrentar en el camino. Y le dio las instrucciones: no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino, no porque sean antipáticos, sino porque por el apremio, por el apuro de la misión con la que van. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos detenemos a hablar con gente en el camino, se nos olvida la misión. Y nos acomodamos. ¿No le parece, no sucede que cuando nos envían a algún sitio a orar, comenzamos a conversar y se nos va el tiempo? Y si sacan el café y las galletas, peor todavía. ¿Verdad que sí? Se nos olvida. Ay, cuando venimos son las 10 de la noche y la misión que llevamos se nos olvidó. Ya, a orar a la carrera. A orar a la carrera y dejamos sin ministrar, y la obra del Señor se dejó a menos. Por eso el Señor le dijo: no hablen con nadie en el camino, no se detengan, vayan a lo que vinimos. ¿Verdad que sí? Vayan a lo que vinimos. Le dio instrucciones. En cualquier casa donde entren, primeramente, dejen su paz, porque nosotros somos hijos de paz. ¿Cuál es el saludo? El Señor bendiga esta casa, la paz del Señor sea en este lugar donde nosotros, porque nosotros vamos a nombre, representando la paz del Señor. Y si hubiera algún hijo de paz, dice que vuestra paz va a reposar allí. Si no, pues la paz va a volver a estar nosotros. Ya sabemos que estamos en cuna de lobo. Si ahí no hay un hijo de paz, ¿dónde estamos? En cuna de lobos, estamos en cueva lobo. Entonces, ¿qué? Sentido en lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué dice? Posar, si allí hubiera un hijo de paz, posar en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Qué es lo que yo voy a comer y beber? Lo que me den. O sea que yo no voy con exigencia de que me den agua del río Nilo, ¿verdad que no? Ni a comer frutas del jardín del Edén. No voy a pedir eso. Yo voy a que lo que me den, eso yo voy a recibir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. ¿Cuál debe ser la actitud cuando nosotros recibimos un siervo del Señor? Hospitalidad. Tratarlo bien, tratarlo como si me estuvieran tratando a mí, de la misma forma que yo quiero que me traten. Dios no nos va a dejar a nosotros sin recompensa. La iglesia tiene que considerar una remuneración justa y digna como compensación a los obreros por un trabajo de excelencia. Aquel obrero que se esfuerza, aquel obrero que se esmera, aquel obrero que trabaja, aquel obrero que no va a sentarse, mire, a mirar el Facebook y estar todo el día esperando a qué hora sirven la comida. ¿A qué hora sirven la comida? ¿A qué hora hay el lonche? ¿A qué? Como los hay, hermano. Hay obreros que van a una ciudad, Dios lo mío, ellos se creen que vienen de turistas. ¿A dónde está el Álamo? ¿Puedo ir a Riverwalk? No es que no haya tiempo para eso, me explico, hermano, sí lo hay para ver la ciudad, porque el Señor tampoco nos va a llevar de engañote. Dios nos va a dar la oportunidad para todo, pero lo primero es lo primero, el trabajo con excelencia en la casa del Señor. A esos obreros que trabajan, a esos obreros que se esfuerzan, aquellos obreros que hacen su trabajo bien, la iglesia tiene la obligación y la responsabilidad de cuidarlo. Vamos. Los ancianos que gobiernan, versículo 17, 1 Timoteo 5. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Dónde estoy? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué dice la Biblia? Honren a aquellos obreros que trabajan, a todos los que trabajan en la casa del Señor hay que honrarlos. Pero mayormente a quienes, a los que predican y os enseñan. ¿Por qué? Primeramente porque ellos son los comisionados. No quiere decir, hermano, que los obreros dentro de la casa del Señor no somos comisionados por el Señor. Pero la responsabilidad de la predicación y de la enseñanza está que sobre los siervos que Dios ha puesto delante de la congregación para que ellos instruyan el rebaño.
Todos somos importantes. ¿Me explico? Si nosotros tenemos un obrero dentro de la casa del Señor, aunque no sea pastor, claro, en este se refiere a aquellos que trabajan en el altar. Pero si nosotros tenemos un obrero dentro de la casa del Señor que es digno de honra, vamos a darle honra al que honra, hermano. Vamos a respetarlo. Vamos a estar ahí dándole la mano, ¿verdad que sí? Vamos a estar al lado de él, respetando el ministerio y la posición que Dios le ha dado. Aunque sea un mujer, es un mujer, está trabajando en la casa del Señor, hermano. Yo he visto ujieres y he visto diáconos que son más responsables a veces que los mismos pastores dentro de la casa del Señor. Bien, entonces, ¿vamos a qué? Vamos a respetarlo, vamos a honrarlo. Ahora, dice la Biblia que Dios le recordaba en Deuteronomio capítulo 14, Dios le recordaba y responsabilizaba al pueblo de Israel de proveer para los levitas. ¿Quién tiene ese verso? Deuteronomio 14. Yo creo que esta lección no la vamos a terminar hoy tampoco. ¿Quién la tiene? Dice, Ajá. no desampararás a levitas que habitaren en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Ajá. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano hiciere. Proveer, fíjese, proveer para los levitas. ¿Por qué proveer para los levitas? Porque los levitas no habían recibido heredad en el pueblo. Las 12 tribus de Israel tenían, ¿verdad? Tenían, pero los levitas no. Dios los había apartado para el servicio dentro de su casa, en este caso, dentro del tabernáculo. Ellos no tenían tierra, ellos dependían de ¿qué? Ahora, más tarde, cuando hubo la división de los dos reinos, que hubo necesidad de esparcir levitas por todo el reino, porque el reino del norte y el reino del sur se habían dividido y el templo había quedado allá abajo, pero acá siempre habían levitas que enseñaban la palabra del Señor. Sí habían tenido tal vez un pedacito de tierra o algo que le dan, pero heredad como tal no tenían. Era la responsabilidad del pueblo de suplirle todas las necesidades a los levitas. Porque ellos no tenían un campo, ellos no tenían 5 cuerdas de terreno, 14 cuerdas de terreno, ellos no tenían eso, no lo tenían. El trabajo, lo de ellos todo era el trabajo dentro de la casa del Señor, dentro de la casa del Señor, del templo, del tabernáculo. Y Dios responsabilizaba a las demás tribus de que suplieran para ellos, porque el que trabaja en el altar, ¿qué dice? Que coma del altar. Ellos tenían, si no tengo heredad para sembrar, si no puedo ir a sembrar maíz, ni yuca, ¿qué voy a hacer? No puedo ir a trabajar, ¿por qué? Porque Dios me llamó esto y me separó para esto. Dios no es injusto. No. Dios recompensa, hermano, Dios recompensa. O sea, no hay por qué ningún siervo del Señor que trabaje y haga un trabajo de excelencia no reciba una remuneración justa y digna de parte de sus demás hermanos. Y fíjense que hay bendición, dice, separa todo el diezmo de tus productos, sepáralos y los guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda a tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Y fíjense qué bendición hay para que Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. La iglesia del Señor no vive, hermano, las obras, o sea, la ley no las pone porque nosotros hemos sido libertados en Cristo. Nosotros vivimos por la ley del amor. Pero todo lo que esté aquí en la Escritura, que sea de bendición para mí, yo lo practique, Dios me honra con eso. Amén. Todo, hermano, aunque sea parte de la ley. Hablamos de los diezmos, yo diezmo, Dios me bendice. Hablamos de la ofrenda de la viuda, yo practico la ofrenda de la viuda, Dios me bendice, porque aquí lo dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Y hoy en día hay un conflicto con lo que del diezmo, que no. Es más, si vamos a mirar lo que dice la Escritura, la enseñanza del Nuevo Testamento es más fuerte que el diezmo, porque antes el diezmo solamente, antes era el diezmo, hoy el Señor dice que lo que propongas en tu corazón, porque la ley de la siembra y la cosecha. Si siembras poco,
poco vas a recoger. Si siembras mucho, vas a recibir mucho. Entonces yo veo que es de mayor peso y mayor responsabilidad, porque de acuerdo a lo que tú des, aquí era el diezmo, no hay, y la gente se agarra por el pelo por lo del diezmo. Si es de bendición practicar el diezmo, aunque sea de la ley, yo lo practico en el nombre de Jesús. Aunque no viva bajo la ley, como dice Pablo, porque no vivimos bajo la ley, ¿verdad? Es responsabilidad de los levitas. El obrero es digno de su salario, ya lo leímos. La remuneración de los obreros no siempre es prioridad en la agenda de la iglesia. De verdad que no siempre. Hay congregaciones, hermanos, que no apoyan a sus pastores, ni a sus líderes, ni a sus miembros, ni al varón o la persona que Dios tiene delante dirigiendo esa iglesia. Ni lo ponen en agenda, hermano. Pero tener un pastor, no ayudar a mi pastor o al obrero que esté trabajando, si es un obrero digno, hermano, si es un obrero que hace su trabajo con excelencia, el no apoyarlo financieramente puede producir tres cosas. Dice, tener eso en la agenda debe ser un tema importante para una iglesia saludable. La falla en esta ética produce obreros a tiempo parcial, talentos subdesarrollados por carecer de recursos para dedicarse con mayor fortaleza al trabajo pastoral y familias carentes de lo más básico. El no apoyar un obrero que trabaja en la casa del Señor y hace un excelente trabajo trae tres cosas. Primero, tener obreros o pastores a tiempo parcial. ¿Cuántas iglesias se quejan de que su pastor trabaja afuera en la forma secular? Pues tiene que trabajar en la forma secular si no lo apoya financieramente. Si una iglesia no apoya financieramente a su pastor o al ministro o al anciano que tenga dirigiendo esa congregación, ¿cómo usted piensa que va a comer y se va a mantener? Tiene que ir a trabajar, porque si no se va a morir del hambre. Óigame, yo no quiero estar en una congregación así. Dios me guarde de eso, hermano. Tiene que trabajar. Entonces, si el hombre trabaja todavía con todo y protestamos, estoy descansando. Pues la iglesia a las 1 y a las 2 de la mañana lo llama y quiere que esa hora arranque, cuando a las 6 de la hora, 7 de la mañana, ese hombre tiene que estar de pie porque tiene trabajo. Eso es injusto, hermano. Eso es injusto. Vamos a tener una balanza equilibrada. Si la iglesia financieramente se sostiene y te recompensa de una manera justa y digna, de acuerdo a tu necesidad, entonces tiene que estar disponible para la iglesia cuando la iglesia te necesite. Pero igual que si la iglesia no te recompensa ni justa ni dignamente, tampoco la iglesia puede venir a exigir. No puede, ¿por qué? Cállese. No puede. Entonces cállese y si a la 1 de la mañana lo de la panza, agarre aceite de la unción y póngasele usted mismo reprenda la dolencia. No, ¿verdad? O si no, váyase al hospital. Exacto. No llame a su pastor a esa hora. ¿Con qué cara, hermano? Si cuando el hombre ya camina con los zapatos rotos así, nadie se digna a ayudar. No, hermano, eso llora delante de los ojos de Dios. El obrero es digno de su salario. Estamos. La falta de salario, ¿qué produce? Obreros que tienen que trabajar. Porque yo estoy segura, hermano, que aunque sea soltero, pero compra desodorante, pasta, jabón, necesita beber, así, calarse, medias, zapatos, ropa interior, necesita ese obrero. Y si la iglesia que está trabajando no lo apoya, en Centroamérica, hermano, nosotros hemos conocido varones que trabajan pero fuertemente y la iglesia, hermano, no los apoya. Cierra los ojos. Cierra los ojos, que esa necesidad no es mía. Cuando Dios pone la responsabilidad en nosotros, Dios no llama. Yo no tengo culpa de que Dios me haya llamado, yo no tengo culpa de que Dios llame al otro. Dios lo escogió porque Él quiso. Es que Dios suple. Si Dios suple, pero los va a tocar ustedes. Y si no me mantienen, yo voy a orar. Señor, ciérrale todas las fuentes de trabajo. A ver quién grita. Gritamos todos y se acabó. Vamos, yo grito porque no tiene, pero ellos también van a gritar porque tampoco le va a llegar. Es que yo no tengo que orar así, Dios lo hace, porque Dios no es Dios injusto. En la agenda de la iglesia debe ser prioridad para que Dios nos bendiga en todo lo que nosotros hacemos. Produce obreros a tiempo parcial.
Segundo, produce talentos subdesarrollados por carecer de recursos para dedicarse con mayor fortaleza al trabajo pastoral. Tengo un hombre que tiene palabra de Dios, un hombre que Dios lo usa en la sanidad divina, un hombre que trabaja y se esfuerza, pero como tengo que trabajar, tengo que dedicar tiempo a mi trabajo, no puedo desarrollar mis dones y talentos, no puedo desarrollar el ministerio que Dios ha puesto en mis manos con eficacia, porque tengo que trabajar. ¿O qué te piensas que un pastor que trabaje 8 horas no viene arrastrando los pies? Viene con gozo y alegría, pero de que los arrastra, hermano, igual que los arrastra usted, ¿no, verdad? Entonces, ¿de qué manera? Ay, queremos que el pastor siempre esté ¡yupi! Encendido en fuego, hermano, si está muerto de cansancio igual que usted. Óigame, ¿y qué le pasará al pecado? Y estará en pecado el pastor, que mira cómo vino hoy. No, enseguida, la murmuración la vamos a dejar para después, porque no nos va a dar chance para eso, hermano. No nos va a dar chance para eso. Con el pasito tonto. Sí, mira que me gustó que le pasaba a mí. Y el hombre viene porque ama a Dios y porque ama a las ovejas y sabe que es responsable de lo que tiene delante. Y nosotros queremos que brinque, hermano, y que cada brinco llegue al techo. El hombre está cansado, hermano. ¿Y cómo llega, hermano? Arrastrando los pies. Aquí hay quien disimula. Que le duele los pies. Hay quien dice así. Queremos, es verdad, hermano. Queremos, porque usted piensa que Dios separó a los levitas y le dijo, no quiero que se mezclen en otra cosa. Porque sobre los hombros del sumo sacerdote iba la responsabilidad de la intercesión, de la oración, de la enseñanza de la palabra, del alimento espiritual. Cuando los apóstoles estaban atareadísimos, mira, hermano, los apóstoles al principio, hasta que las viudas se quejaron, dijo, espérate, esto va a acabar con nosotros, vamos a hacer algo. Dios nos llamó, esta es nuestra prioridad, la enseñanza y la predicación de la palabra. No podemos estar gastando el tiempo allí, porque eso nos consume tiempo, imagínense, y si aquí hay viudas igual que aquella, un ring de boxeo. No podemos estar en eso. Vamos entonces a buscar hombres fieles, hombres llenos del Espíritu Santo, que sepan lo que están haciendo, que repartan equitativamente, que no se dejen sobornar ni que le den mordidas. No, que no digan, toma, llévate esta mejor y aquella, déjasela a la hermana. No, gente que reparta equitativamente, que sean honestos, que sean llenos del Espíritu Santo, porque junto con la galleta, junto con la bolsa de pan, a veces hay que hacer una oración, hay que hacer una palabra, hay que dar una palabra de aliento, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración, a la predicación y a la enseñanza. Y Dios dijo, está bien, y Dios levantó hombres buenos, gente sabia, llena del Espíritu Santo, que eran diáconos, pero que también eran ministros en la casa del Señor, porque también se tiraban a la calle y predicaban y ministraban. Todo eso. O sea que es justo, hermano, es justo, la responsabilidad es nuestra de sostener a esos hombres o esas mujeres o esos líderes que están haciendo un trabajo eficaz y de excelencia. Porque ahorita mismo puse un mensajito aquí para que no se me olvidara y los últimos 10 minutos los voy a dedicar en eso. Ok, primero, la falla en esta ética produce obreros a tiempo parcial, no pueden. Segundo, talentos subdesarrollados por carecer del tiempo, de las finanzas y de la fuerza para hacer lo que Dios me mandó con excelencia. Quiero hacerlo, pero no puedo porque me limito. Tercero, familias carentes de lo más básico. Porque si este obrero es casado y tiene una familia que mantener, no solamente va a sufrir él, sino que también va a sufrir sus hijos, la familia. Y muchas veces nosotros, la iglesia, cuando digo nosotros me refiero a la iglesia en general, no vemos la bendición que hay en soportar financieramente, en ayudar financieramente a estos obreros. Es de bendición. ¿Para qué? Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Sostén la familia pastoral, que no le falte nada a la familia pastoral. Vela por ella, por sus hijitos, si están enfermos, ora por ellos, intercede por ellos.
guarda la espalda, sé un buen escudero de la familia pastoral. Porque hay bendición en eso. Y hay gente, hermano, que son obreros de excelencia. Obreros de excelencia. Y tal vez, miren, en algún momento la familia pastoral tal vez se le olvidará de decirte, gracias hermana, gracias hermano, porque son tantas cosas, pero Dios no se lo olvida. Amén. Al Señor no se lo olvida. Dios está ahí, pendiente, pendiente, pendiente. Y qué mayor recompensa que la del cielo, hermano. Eso es muy importante, hermano. Muy importante. No solamente en lo financiero, sopórtalos en la oración. Sopórtalos en la oración, en el apoyo espiritual. Si tu pastor o tu pastora te dice, ve conmigo, ve, sé escudero, porque un día tú no sabes, te va a tocar a ti. Te va a tocar a ti. Y vas a saber, hermano, cuánto se necesita un escudero detrás de uno, unas rodillas que se doblen, porque nosotros a veces, la familia pastoral, yo digo familia pastoral, a mí el pastor, pero bueno, familia pastoral. Las familias pastorales batallan grandes batallas, hermano. Grandes luchas espirituales, emocionales, mentales, porque no es solamente la carga nuestra, es la carga de todo un pueblo, y tenemos que venir aquí sonrientes, con gozo, con alegría, porque una que me critican, si arrastro los pies vengo cansada, y si vengo seria porque estoy diciendo, uy, qué enojado está, que habrá hecho. Los seres humanos somos así. Y si nos ven con, bueno, estos zapatitos yo me los pongo casi todos los días porque son tan cómodos y se me gastan, y yo voy a Walmart y me compro otro. Y tengo como 3 pares de los mismos, no importa, los tengo todos colores, pues me da la gana de comprármelo. Pero entonces si me, ay, un pastor, todos los días el mismo par de zapatos. Óigame, pues cómpramelo, dame para comprarme otro. Buenos para juzgar. Sí, porque hay no gente para que, actuar. óigame, hay gente que se fija en todo, bendito sea el Señor. En todo, si usted no tiene un zapato nuevo, y si usted no se peina elegante, y si la mujer del pastor no se pone un traje bonito todos los domingos, hay crítica y censura. Espérate, enseguida empezamos en Facebook, espérate. Mira, hace 3 días, hace 3 domingos atrás se puso esa misma camiseta, yo lo vi. Mira, aquí está. Esa misma corbata que tiene el pastor no se la quita. Ay, le gusta pagar, no la quita, pues, cómprale otra. A lo mejor esa es la única que tiene y se la pone, bendito sea el Señor, hermano. Es que somos así. Señor nos perdone y nos ayude, hermano. Miren, debe ser prioridad en la agenda de la iglesia el compensar de una manera justa y digna a los obreros en la casa del Señor. Especialmente aquellos, hermanos, que lo dejan todo, que pudiendo lograr y tener un trabajo como el de nosotros, o mejor que el de nosotros, lo han dejado todo porque por amor a la obra del Señor. Y esto es sin saber si voy a recibir o no, por fe, confiando de que el obrero es digno de su salario. Ahora, estos 10 minutos que me quedan, se lo dije, también está el otro. ¿Quién tiene 1 Corintios 9? Yo quiero que lo lea. Nadie lo que no quiere. Vamos a leer Es que un no leímos lo que está, Lamentaciones y Hebreos. Ah, tú tienes lamentaciones, dar con lamentaciones. Pero esto es de la disciplina. Oh, okay. Sí, esta es la parte de la disciplina. Por eso puse la rayita ahí y puse una para que no me olvidara. Porque no borré eso la semana pasada. 1 Corintios nadie lo tiene. Entonces vamos un momentito ahí. 9 del 9 al 14. 1 Corintios. Eso no lo dice la Biblia. Vamos ahí, 1 Corintios capítulo 9. Si tiene tiempo, leas el capítulo completo, pero como yo no tengo tiempo ahora, vamos a leer estos versos. Dice, del 9 en adelante, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué sucedía? Que la gente codo, que la gente miserable en la antigüedad, le ponía un bozal, le ponía una mascarillita al buey. ¿Para qué? Para que el buey lo ponían a dar vuelta y vuelta y vuelta y que trillara, ¿verdad?, el trigo. Pero la gente, como era tan stinch, ¿verdad?, como era tan grosera y tan miserable, le tapaban la boca y lo tenían todo el día, miren, dale vuelta y el pobre güey, imagínense, a punto de desmayarse por allá, porque no comía ni bebía todo el día. Y Dios prohibió en la ley de Moisés esto. Quítale el bozal para que mientras él trille de lo que trilla, aunque sea la paja, también coma, porque eso es justo. ¿Eh? A eso es lo que se refiere ese verso. ¿Dios tiene cuidado de los bueyes
¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Pablo se está incluyendo entre los obreros que tienen derecho a recibir una paga justa y digna por su trabajo de excelencia. Y si había un obrero que trabajaba con excelencia en la antigüedad, en la iglesia primitiva, era Pablo. ¿Están? Era Pablo. Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Jesucristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Quién lo ordenó? El Señor. El Señor. No lo ordenó Pablo, el Señor ordenó. Se sobreentiende que el Dios del cielo, ¿verdad que sí? Ordenó que a los que anuncian del evangelio, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Ahora, Pablo tenía todo el derecho de reclamar, Pablo tenía toda la de reclamar ese derecho. ¿Por qué? Porque él trabajaba arduamente en la casa del Señor, plantando iglesias, misionero, ministrando, enseñando, predicando. Se bajaba de un barco, se subía al otro, a pie, en barco, en mula, en lo que fuera, en camello, pero él iba a predicar el evangelio y plantaba iglesias. Ahora, sin embargo, él decía, yo tengo derecho a reclamar, valga la redundancia, ese derecho, pero no lo hago. Porque Pablo trabajaba ¿para qué? ¿Sabían que Pablo trabajaba para mantenerse él y con los que andaban con él? Pablo trabajaba haciendo tiendas para mantenerse él y para ayudar a los que trabajaban con él. Pero eso no quería decir que cuando él tenía que reclamar el derecho, no reclamaba. Tengo derecho porque yo trabajo del altar. Hay pastores que tienen la bendición, hermanos, de tener su negocio, de tener sus cosas, lo que sea, y no le son de gravedad a la congregación. ¿Me explico? Pero bendito sea el Señor por aquellos que tienen y no le son de gravedad a la iglesia. Pero eso no nos quita a nosotros de que un día decir, ¿sabes qué? Yo soy obrero del Señor. Trabajo con excelencia. Ayúdeme. Ayúdeme, porque eso es justo. Eso es justo. En los lugares donde no hay, hermano, pues hay que la iglesia tiene la responsabilidad de hacerlo. Termino con esto. Puse aquí ojos a los abusos y los despilfarros. Sí es cierto, y pongo la salvedad porque para hablar de una cosa hay que hablar de la otra, hay que inclinar la balanza de manera justa. Sí hay muchos obreros que abusan y despilfarran el dinero de la congregación. Y se creen que ellos son dueños de ese tesoro de la iglesia. Y hacen con ellos lo que ellos quieren y viven como millonarios y no comparten con nadie porque como ellos son los siervos, tienen que vivir bien aunque los demás vivan con la lengua afuera y colgando, hermano, con los zapatos rotos. No. No estoy hablando de abuso. Por causa de los abusos y los despilfarros dentro de la casa del Señor, es que muchas veces las congregaciones, hermano, no aportan ni ayudan. Por eso es que es menester dentro de la iglesia del Señor que haya una directiva, que haya un grupo, hermano, que esté vigilando las finanzas de la casa del Señor. Y que lo hagamos con temor y que lo hagamos con temblor y que no lo hagamos con manera de chisme y de bochinche, porque hay gente que si se pierde un centavo, hay que buscarlo de donde sea ese centavo, porque si no son capaces de llevarnos a la corte. Hay gente que es así. Ojo, a mí una vez me dijo, si un centavo se pierde, un centavo que algún pie está perdido un centavo, tenga hermana, mírenlo, aquí está. Aquí está. Se le perdió un centavo, aquí lo tiene. Porque hay gente que es así, hermano. O sea, los libros tienen que estar abiertos para que se vean los recibos, todo. Mire, hermano, manos limpias. Porque estos no son los tesoros míos, estos son los tesoros del cielo, los tesoros del Señor. Y sí podemos hacer uso de ellos, pero de una forma, hermano, equilibrada y con temor, de una manera justa.
justa. Bendito sea el Señor, que aquí tenemos un pastor y una tesorera que sentado. ¿Puedo? ¿Se puede? Sí se puede. La Biblia dice que cuando en el Antiguo Testamento habían hombres, cuando se estaba construyendo, y no se ve, hay gente que se brega con $100 y ellos se creen que son 10 millones de dólares. Ahí se bregaba con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas tremendas. Y los hombres eran tan justos que la Biblia misma escribió, Dios permitió que ahí se escribiera. Y no se le llevaba récord, bueno, récord no sucede esa palabra, pero vamos, no llevaba, ¿verdad?, cuenta del dinero, porque eran hombres íntegros y justos. ¿Vio? Pero aún así, hermano, eso era en aquel tiempo. En los tiempos modernos hay que tener porque ¿cuántos obreros, hermano, no han salido corriendo con los tesoros de la iglesia, han dejado a la iglesia, mira, en la inopla? ¿Y qué pasó? Vete a buscarlos allá, a la nube 15,000, vete a buscarlos por allá. Se fueron a otro sitio, se robaron la iglesia. Dios tenga misericordia, hermano. Hay que saber hacer buen uso de los tesoros en la casa del Señor. Pero si tenemos un obrero que trabaja, un siervo que trabaja, vamos a recompensarlo de una manera justa. Justa y digna. Si a usted le gusta vivir en su casa de una manera digna, piense en el siervo, la sierva del Señor, para que viva de una manera digna y justa. De la misma manera que me gusta, porque hay bendición delante del Señor, para que Dios te prospere en todo lo que tú haces. ¿Estamos? Hay bendición en eso. Si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de mis cosas, hermano. Eso es muy, muy importante. Siempre vigilando, ¿verdad?, que los tesoros son del Señor. No nos va a dar tiempo para terminar la lección, hermano. No es mi culpa, nos fuimos en eso. Es que hay tanto, mire, a veces en una lección no nos da tiempo para todo, porque hay cosas que son importantes, hermano, y las necesitamos saber. La semana que viene entonces terminamos con los criterios criterios disciplinarios contra un obrero, porque así como hay obreros que son buenos, fieles, dignos, hermano, y honrosos dentro de la casa del Señor, también hay obreros que entran, hermano, en debilidades, ¿verdad?, y cometen pecados, unos por omisión y otros de manera deliberada. ¿Cómo se trabaja con eso dentro de la iglesia del Señor? Porque hay que disciplinarlos, no importa que sean el pastor, no importa que sea obrero, no importa que sea quien sea. El pecado dentro de la casa del Señor se tiene que corregir. Amén. Así que la semana que viene entonces terminamos con esta lección, los criterios disciplinarios contra un obrero dentro de la casa del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos en 1 Timoteo capítulo 6. Amén. Amén.